Ok, buenas noches. Estamos con Ever Dávila, nuevo certificado PMP. Bienvenido, Ever. Muchas gracias por acceder a la entrevista del día de hoy. Cuéntanos un poco más acerca de ti. Hola Dayana, ¿qué tal? Un gusto, buenas noches. Bueno, yo soy ingeniero civil, tengo ya 13 años de experiencia, me he desempeñado siempre en proyectos de construcción complejos como es infraestructura hospitalaria. Inicié en el 2013 trabajando como asistente, luego escalé a ser residente de obra. He sido también funcionario público durante muchos años, eh, y bueno, los últimos 6 años de mi experiencia, desde los 2020 acá, he tenido el rol de ser Project Manager justamente de proyectos hospitalarios que se han gestionado bajo contratos internacionales, los contratos NEC. Mm, Muy bien, Sí. excelente. Excelente. Entonces, Ever, tú ya venías ejerciendo el rol de director de proyecto, ¿verdad? De project manager en entornos de construcción. Am, Siendo así, ¿qué te motivó a certificarte o a buscar la preparación para alcanzar la certificación PMP? Bueno, es un tema que lo tenía pendiente. El 2019 y 20 yo estudié una maestría. Ujú, Tardó 2 años la maestría y en aquel entonces pues conocí a muchos profesionales interesantes que ya contaban con la certificación. Y bueno, durante todo este tiempo por temas laborales que he estado por casi todas las regiones del Perú, no me he dado el tiempo de estudiar. Bueno, ahora el último año que empecé trabajando como project manager también en una empresa globalizada, una empresa inglesa, ujú. conocí a profesionales también, compañeros de trabajo de todo el mundo, y pues todos ya tenían la certificación. Bueno, mi lead manager me dijo, ok, ese es tu próximo objetivo, eh, te doy un plazo hasta junio para que te certifiques y eso ha sido un poco mi motivación, ¿no? Que mis compañeros de trabajo tenían ya la certificación y pues yo quería estar un poco a ese nivel, ¿no? Tener la certificación. Excelente. ¿Qué, de todo este proceso, qué crees que ha sido lo más desafiante? ¿Empezar o mantenerte hasta lograr? Eh, para mí ambas cosas, la verdad, ambas cosas. Ha sido desafiante empezar y luego mantenerse porque a veces la oficina terminas un poco agotado del trabajo, la rutina. Y bueno, sí o sí demanda bastante esfuerzo porque es bastante material, son muchas horas de estudio, hay Ujú, que dedicarle bastante tiempo y si no eres constante, pues lo que ya aprendiste como que se va diluyendo, te ujú. vas olvidando un poco. Es cierto. Hablando de esta constancia, esta dedicación y de la abundancia, ¿no? Del material, de todo lo que vimos, de todos los materiales, ¿qué crees tú, en tu experiencia, por supuesto, que te costó más aprender o sostener en cuanto al conocimiento? Quizá la parte ágil, la parte de personas, la parte de procesos, los enfoques predictivos, la parte de negocio, que aunque vale el 8%, pero igual se ve mucho. ¿Cuál crees tú que fue para ti lo más desafiante? Bueno, para mí ha sido un poco desafiante entender un poquito el entorno híbrido en realidad, Ujú, porque si estudio ágil puro era un poquito más sencillo, ¿no? Entonces el entorno híbrido ha sido un poquito más complejo. Entonces el material te mandaba de que tú comprendas todos los contextos, porque luego cuando das el examen, pues te combinan, ¿no? Te ujú, combinan los dominios. ujú. Así es, así es. Entonces, el híbrido. Con respecto al rol de, de los simuladores, de las simulaciones, tú llevaste el grupo de coaching, ¿no? Acabado el grupo de preparación en vivo que llevaste con nosotros, te uniste a un grupo de coaching. ¿Cómo fue tu experiencia con este grupo de coaching y cómo fue tu experiencia con las simulaciones? Bueno, mi experiencia con el coaching, siendo sincero, yo había llegado repasando poco el material, porque a cerrar el año del 2025 Ujú, teníamos mucho trabajo y yo llegué con pocas horas de estudio encima.
Y bueno, definitivamente que el coaching te ayuda muchísimo porque ves cómo tus compañeros interpretan las preguntas, cuál es Ujú, su enfoque. Y con la guía que tú nos das, pues nos ayuda a entender mejor un poco el cómo debe pensar un gerente de proyecto ujú. basado en las buenas prácticas, ¿no? Porque yo he sido gerente de proyecto hace 6 años, pero, o sea, es totalmente distinto, ¿no? O sea, las buenas prácticas del PMI, ahora yo lo vengo aplicando ya en mi Ah, oficina y sí bueno, que dan muchos resultados, ¿no? excelente, excelente. ¿Cuándo, desde que empezaste a hacer las simulaciones con, ¿no? con la guía de simulaciones, registrar tus KPIs, cuándo te diste cuenta tú que ya estabas listo? ¿Cuándo sentiste como que esa confianza de decir, ya, estoy listo para el examen, para agendar? En realidad yo empecé con las simulaciones en los meses de febrero y de marzo, ¿ok? Ujú, Primero empecé haciendo las simulaciones por tarea, por dominio, y ya los primeros días de abril empecé a hacer la simulación completa de las 180 preguntas. ujú, La primera simulación que lo hice en un ambiente en el que no tenía sí, mucho silencio, no podía estar muy concentrado, incluso las últimas 8 preguntas no llegué a contestarlas. Luego, a las 2 semanas siguientes, luego de repasar todos los errores, volví a dar la segunda ronda de ujú, preguntas y aquí sí ya alcancé un objetivo un poco superior al que esperaba, ¿no? ujú. Muy bien. Entonces ahí es donde te dijiste, ya estoy listo para agendar mi fecha. Sí, la verdad que tenía un poco de dudas con la agenda de la fecha y el día que, bueno, dije ya es hora de dar el examen, lo agendé un viernes, ¿Ya? lo agendé, lo agendé un viernes 17 Ajá, para darlo el examen el lunes 20, o sí. sea, a 3 días. a los 3 días, ¿no? Y escogí el horario de 8 de la mañana al mediodía, el primer Ujú, turno. ujú. Rendí el examen físicamente, sí, de forma presencial. Tú en las preparaciones siempre dijiste que lo pensabas dar presencial, me parece, ¿no? ¿Por qué elegiste presencial? Y bueno, y la pregunta también es, ¿tuviste algún inconveniente ya en el centro o todo fue ok, las instalaciones, silencio, pudiste darlo todo bien en el centro autorizado? No, bueno, eh, tú nos compartiste un enlace para verificar si nuestros equipos estaban aptos para poder dar el examen. Ujú. Yo verifiqué con 3 laptops aquí en mi casa y ninguna estaba habilitada. Salía de que tendría que configurar algunos software para que... Mm, Y eso me generó un poco de desconfianza. Por ya. eso decidí mejor asistir de forma presencial. Ujú, El centro, la verdad que muy bien. Yo, como digo, un día viernes al mediodía agendé el examen. ujú, Le escribí al centro, me dijeron, normal, acá hay estacionamiento, incluso no hay ningún problema. ujú. Escribieron al WhatsApp también dándote la bienvenida. ¿Y para qué? Al inicio sí, todo bien con el centro, luego sí, un poco de bulla y eso. Mm, ya. Em, con respecto al centro autorizado, tú escogiste el horario de la mañana, pero ¿había otros horarios? O cuéntanos un poco acerca de la disponibilidad, porque es algo muy interesante tu caso, porque tú agendaste un viernes y tú tomaste el examen el lunes, con 2 días de diferencia, ¿verdad? Cuando tú entraste en la página para agendar, ¿encontraste mucha disponibilidad o era muy reducida, muy limitada? En este caso, para Perú, ¿no? Presencial. Sí, bueno, yo quería dar en el centro que está en la uni, en sistema SUNY, pero Ya. no sé si estará, seguirá rindiéndose los exámenes ahí, porque a 2 meses no había fecha del Ah, examen. mira. Ok. Sí, entonces yo dije, 2 meses es mucho, Sí, entré no. al de Miraflores Ujú. y sí había espacios disponibles toda la semana. Ah, Inmediatamente ok. había espacios disponibles y Ok. como que empieza a las 8, luego puede haber otro de 10 a 2, normal había, sí. Excelente. Eso es un buen dato. Em, con respecto al centro autorizado también, em, ¿qué te solicitaron? ¿Qué llevaste? ¿Todo ok con la documentación, con el tiempo, cuando llegaste?
Sí, bueno, el centro ya te había mandado indicaciones al correo, también al WhatsApp, Ujú, ¿no? De que lo que se permitía y lo que no se permitía. Llegué, me atendieron muy bien, bueno, lógicamente que en un locker dejé las llaves del carro, mi billetera, el celular apagado y solo me quedé pues con las llaves, ¿no? Porque esa es la indicación. ujú, Luego ingresas ya a otra sala y pues la chica que atiende pues te revisa los lentes, te revisa todos los bolsillos del pantalón que no tengas nada, ujú. te revisa los oídos, te revisa la camisa, que no tenga reloj, no tengas nada, ¿no? Muy bien, entonces Para que recién, te hicieron para todas que, esas revisiones. sí, para que recién puedas ingresar a a la cabina. Ya, muy bien. Cuando estuviste dentro del centro autorizado, estuviste dando el examen, incluso, ¿tomaste alguno de los breaks? ¿Tomaste los dos? ¿Cómo te fue con respecto al ya durante el Sí, examen? sí, sí, tomé los dos recesos, sí. Ya, excelente. ¿Consideras que era necesario tomar el break o cómo te sentiste cuando ya estaba por llegar el tiempo para tomar el primer break, por ejemplo? Sí, bueno, yo ya estaba concientizado de que sí o sí debería tomar los breaks, ¿no? Ujú, Debería tomar los breaks. Y la verdad que el primer bloque de 60 preguntas, ujú. exactamente las resolví al minuto 50 terminé, ¿no? Ese bloque fue un poco, digamos, el más sencillo. Ah, ya, Y en el minuto 50 ya tomé el receso, ¿no? Salí afuera, fui a los servicios, me lavé la cara y yo estaba feliz porque sabía que la mayoría de las preguntas la había resuelto bien. Tenía dudas en una o dos de esas, ¿no? excelente. Pero luego en el segundo bloque sí fue totalmente distinto, ¿no? Ahí tardé 100 minutos en 60 preguntas. Oh, ya, ya, ya. Sí, en ese segundo bloque que ya estás desde las 9 de la mañana hacia Sí, adelante, pues se escucha un poco de bulla en algunos ambientes adyacentes porque también ujú, dictan clases de otros cursos allí, ujú. ¿no? Y se escucha bulla, los demás profesionales también que están viniendo a dar el examen, como que te mueven la Sí, cabina, tú ves que por detrás están pasando otras personas a las demás cabinas y te desconcentra. ya. Y por eso que tardé un montón en Ujú, el segundo bloque, aparte que las preguntas sí eran un poco más retadoras, bastante extensas. ujú. ¿Y cómo gestionaste el tiempo con el último bloque? Sacando cuentas de lo que dices, ¿te quedaba 50 minutos, más o menos? Sí, me quedaba más o menos 70 minutos. A La 70. ventaja que yo tengo, porque en el primero hice en 50, ¿no? Okey, Y para el tercero llegué con algo de 65, 70 minutos. ya, En el segundo receso yo salí afuera igual, pero ahí ya no estaba feliz como el anterior, ya estaba preocupado, claro. porque ahí sí tenía dudas, porque como te digo, las preguntas eran bastante complicadas, Ujú, te combinaba los dominios, te combinaba las tareas, con el objetivo siempre de confundirte, ¿no? ujú, Entonces yo dije, pues bueno, he querido estar aquí, quiero dar el examen, es mi oportunidad y claro. ingresé un poquito más concentrado al, al tercer bloque. Ujú, En el tercer bloque sí ya vinieron dos preguntas de cálculo, otras de arrastrar y soltar, que demandaba bastante tiempo. Gracias a Dios sí ese tercer bloque lo pude gestionar bien. Ya no me puse los audífonos por el tema de la bulla, porque eran incómodos, te aprieta bastante la sí, cara. Entonces decidí hacer el examen ya ese tercer bloque sin audífonos. ya, ya. Contesté la última pregunta y a los 2 minutos se cerró la pantalla. Ya. Oh, pero como que por lo que mencionas, sí, de alguna manera, a pesar de los bueno, de las circunstancias, la situación, supiste gestionar tu tiempo, porque lo hiciste dentro del tiempo. Sobrando 2 minutos, quiere decir que sí gestionaste tu tiempo, ¿no? A pesar Sí, de todo. sí logré hacerlo porque yo ya me iba midiendo la Ujú, pregunta. Decía, pues no, faltando 30 preguntas, debo estar mínimo 30 minutos restando, ¿no? claro. Y esa última hora es una hora que se pasa muy rápido. Ujú. Sí, muy rápido. Dentro del porcentaje total de preguntas, según tu experiencia, por supuesto, y tu examen, ¿qué porcentaje sentiste tú que vinieron o percibiste tú que vinieron enfoque predictivo y qué porcentaje híbrido y ágil aproximadamente?
Eh, y yo he sentido de que un 60% ha sido de híbrido Mm. y la diferencia ha sido de ágil. No he visto preguntas de predictivo. No has, como que no has visto una 100% como que predictivo. Mira, No, qué no interesante. he visto ninguna de predictivo. Ya, ya. Puro predictivo, no. Ok. Hablando de eso, del predictivo, tú sabes que cuando empezamos el curso, y no sé si lo recuerdas, mencionábamos de que muchos, ¿verdad?, que se certificaron con las otras edición del ECO hace ya varios años, cuando solo era estudiar la guía de ese momento, ¿no? El PMBOK quinta o sexta edición, decían, tienes que memorizarte los procesos, tienes que memorizarte las entradas, las herramientas técnicas y salidas. Nosotros en el curso decíamos, no, ese no es el camino. ¿Cómo sentiste tú que entender los procesos y no memorizar necesariamente las entradas, herramientas técnicas y salidas, sino entender los procesos? ¿Cómo sentiste tú que eso te ayudó en tu preparación y, por supuesto, en el examen? No, sin duda, digamos que cuando estás en el examen ya tú entiendes todo el rol de la preparación que tú Ujú. nos brindas, ¿no? Y los consejos también que nos dan, porque si no, no tiene sentido casi memorizar todos los procesos, aparte que son muchos procesos. Mucho, sí. Ujú, Sí, mucho proceso. El objetivo principal es entender, ¿no? ujú, Entender porque para tener la capacidad de poder interpretar la pregunta, ujú. ¿no? O sea, si tú conoces plenamente, identificas una entrada a qué proceso pertenece, pues se te hace más sencillo la interpretación de la pregunta. Ujú. Dentro de este aspecto, hablando también en temas ya del examen, ¿qué tipo de preguntas te sorprendieron más? ¿Hubo alguna en la que quizá no se entendió en el español y tuviste que usar la traducción al inglés o todo bien con respecto al manejo de las preguntas? No, sí, sí, todo bien, todo bien. Yo solamente en dos o en tres preguntas lo abrí en el inglés para tratar de corroborar Ok, si estaba bien mi interpretación, nada más. ok, ok. Hubieron muchas preguntas o pocas preguntas donde los verbos, cuando estudiábamos, no sé, ¿recuerdas? Los verbos eran como verbos, digamos, negativos o no tan usuales que suelen ser, que no suelen ser, mejor dicho, la respuesta por ahí, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Escalar o denegar o cancelar. Hubieron preguntas así donde tú marcaste esa opción porque obviamente el contexto lo daba o cómo eran las preguntas en ese sentido. No, en ese sentido, yo habré visto unas 8 o 10 preguntas máximo, ¿no? No han sido muchas. Ujú. Pero sí han habido, digamos así, Sí, sí sí han hay, habido. sí, sí hay. Ya, es un dato importante para el feedback también. Con respecto a las preguntas de cálculo, ¿vinieron muchas? ¿Cómo te sentiste? ¿Te tomó mucho tiempo? Vinieron dos preguntas de cálculo, una que era de valor ganado, Ujú. esa sí la resolví muy rápido, pero la otra en la que te ¿Estimación ponía PER? la estimación PER del escenario pesimista, más probable, lo calculé y yo lo tenía muy memorizada la fórmula, Ujú. pero sí o sí te tomaba tiempo porque era mucha información. Muy larga. Muy larga, te decía, en mano de obra voy a gastar tanto, en materiales tanto, en insumos tanto, y había que sumar, Mm, y eso te demandaba tiempo. O sea, era sencilla, pero que te demandaba tiempo. pero la hiciste. Sí, sí la hice, sí la hice. Ok. Y estabas seguro de tu Sí, estaba respuesta. totalmente seguro, estaba totalmente seguro. Y hablando de eso, ¿te dieron algún lápiz y papel para anotar en el centro autorizado? Sí, te Ok. dan un promedio de 5 o 6 láminas acrílicas que están anilladas y te dan dos lápices. Ok. ¿Y lo usaste para escribir las fórmulas o no tuviste la necesidad? Sí, tuve que hacerlo porque era Ya. bastante información. Sí, era Oh, ya. bastante información. Ya. Con las preguntas de gráficos, ¿cómo te sentiste? Porque generalmente suelen venir de métricas ágiles. Con esas de los gráficos, yo estaba bastante preparado. Se me ha hecho sencillo, la verdad. Ok. Sí, ya lo hemos visto en la preparación, esas Ujú. gráficas.
Okey, entonces quiere decir que con las preguntas de gráficos todo bien, no te demandó mucho tiempo. ¿Y las de arrastrar y soltar fueron complejas? ¿Tuviste alguna para marcar 2, 3? Generalmente cuando tienes para marcar 2 o 3 opciones, te puede, tomar un poquito más de tiempo que en la que solo te piden una opción, ¿verdad? Sí, es que para arrastrar y soltar te da pues 5 alternativas, ¿no? Y te dice, ¿qué habría evitado que suceda lo de acá, ¿no? Ujú. Y sí o sí te toma tiempo pues de analizar, ¿no? Y otra de arrastrar y soltar te preguntaba tipo de personalidades para adaptar cierto tipo de liderazgo, ¿no? Esa sí se me hizo un poquito complicada. Bien. Bien, pero, digamos que lograste, avanzar con las preguntas, a medida que iba pasando el tiempo. ¿Tú consideras que dentro de tu estrategia dentro de estrategia para marcar las preguntas, em, en qué te enfocaste más? ¿En leer al final la pregunta o chequear 2 veces la pregunta, en revisar los verbos, en revisar los roles? ¿Cuál fue tu estrategia en la mayoría de preguntas de todas las que vimos en el curso de preparación y en el coaching? Sí, bueno, mi estrategia ha sido, en el primero y en el segundo bloque, leer primero la pregunta y luego ir descartando las alternativas, ¿no? Mm, Lógicamente que hay preguntas que son más sencillas que claro. frente, ¿no? Pero hay otras que sí que son largas, que combinan los dominios y es así, he tenido que repasarla 2, 3 veces, identificar los verbos para poder, ir descartando, alternativas. Bien. Mi estrategia ya para el tercer bloque cambió un poco porque ya estaba un poco preocupado por lo que yo había pasado en el segundo bloque, que me demandó demasiado tiempo. Ujú. En el tercer bloque, lo que yo hice era mi plan B de leer primero las alternativas y luego la Ya. pregunta. Ah, Y sí o okey. sí me ha resultado de optimizar un poco más el tiempo. ¿Y usaste como la estrategia de los verbos para leyendo las alternativas para Sí, claro. descartar? Sí, claro. De hecho que sí. Sí o sí tienes que usar esa estrategia. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, acabaste de dar el examen, te quedaron 2 minutos, le pusiste a enviar, seguramente te salió una encuesta, ¿verdad? Para marcar la satisfacción, ¿no? De cómo te fue en el centro autorizado, la experiencia del PMI de Pearson. Acabaste, te levantaste y saliste. ¿Qué fue lo que pasó? Sales, te sientas un minuto y te imprimen el resultado. ¿Te Si esperabas aprobaste, eso? aprobaste. ¿Te esperabas Sí, eso? realmente no esperaba eso, ¿no? Sino que te dice la chica, te dice, siéntese un momento, lo Ujú. imprime y te da, te dice, felicidades. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Ya sabías que iba a ser así? ¿No lo creías? ¿Cómo fue tu reacción? No, no lo creías, pero, o sea, en el fondo ya sientes un alivio, sientes un desahogo, ¿no? Ujú. Porque la preparación demanda bastante tiempo, bastante Sí, esfuerzo, entonces has invertido mucho ya, mucho tiempo sí. y la verdad que es un alivio tremendo salir de ahí con plena seguridad que ya has aprobado, ¿no? Y con tu impresión de tu resultado. Sí, bueno, al rato te llega el correo ya las felicitaciones y al día siguiente el El certificado. certificado, excelente, excelente. Bueno, Ever, ¿cuál dentro de este proceso, ya con la certificación, em, ¿cómo, cómo tú crees que puede ayudarte actualmente la certificación dentro de tu empresa? Comentabas un poco que ya has venido aplicando estas prácticas, estos conocimientos, estas buenas prácticas. ¿Qué es lo que esperas tú en adelante con ya la certificación ganada? Y no solo la certificación, ¿no? Sino con todo este aprendizaje adquirido. Bueno, lo que yo espero, porque yo trabajo con un equipo de 15 profesionales más o menos, Ujú. eh, espero que mi equipo sea un poco más productivo. De hecho, que no he estado aplicando bien muchas cosas. Y ahora con esta certificación, pues con este aprendizaje que he tenido, apunto a eso, ¿no? A mejorar un poco el rendimiento de mi equipo. Este, seguramente voy a tener muchas ventajas en gestionar mi proyecto también. Muy bien, excelente.
ya pensando en las metas siguientes y demás, ¿qué mensaje le darías a quienes están en proceso de preparación, culminando, por supuesto, porque ya estamos fines de abril, o están ya por agendar o todavía no tienen dudas de elegir una fecha, ¿no? ¿Qué recomendación les darías para motivarlos, así como tú lo hiciste en 2, 3 días, ¿no? ¿Qué recomendación les darías para ya decidir una fecha y dar su examen? Quizá también a tus compañeros que llevaron el coaching y que nos van a escuchar. Sí, bueno, mi recomendación sería de que se tengan confianza porque la preparación que hemos recibido resulta fundamental al momento de afrontar el examen, ¿no? Toda la preparación, las horas de estudio, las simulaciones, el coaching, sin duda es fundamental y tengan pues esa seguridad, ¿no? O sea, por algo ya se han preparado. Ujú, Yo, el domingo estaba emocionado porque se llega el lunes. El domingo sí o sí, también yo le dediqué 6 horas de estudio. A pesar de que mi examen era al día siguiente, me dediqué a estudiar ese mismo día, a repasar los apuntes que había tenido durante la preparación, ujú. durante las simulaciones. Y esa recomendación, ¿no? De que tengan confianza, la preparación, todo el proceso que hemos seguido, es lo necesario para rendir el examen. Es lo Muy bien, necesario y lo suficiente para rendir el examen. muy bien. ¿Recomendarías esta preparación a otros profesionales? Sí, sin duda, de hecho, de que la emoción, pues a mí, he publicado que ya obtuve mi certificación, muchos chicos, muchos colegas me han preguntado y sin duda que la he recomendado ya. Excelente, Ever, te agradezco mucho. Muy bien, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. ¿Algún mensaje final o palabras finales? A mis colegas que están ya a punto de agendar, pues de que vayan motivados, que vayan con la confianza y que estoy seguro de que les va a ir muy bien. Excelente. Muchas gracias, Ever. Te agradezco mucho por el tiempo. No sé si. No, al contrario, gracias a ti, Dayana. Muchas gracias. Bueno, esperamos acompañarte en otros procesos de preparación y te deseamos muchos éxitos, que lo vas a seguir haciendo muy bien con tus equipos, liderando en la dirección de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dayana. Hasta luego. Hasta luego.